parte fija que es la raíz de la lengua. Y la formación de este órgano tiene que ver los arcos braquiales. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que formaban los arcos braquiales? ¿Cuál? El cartílago tiene, perdón, la lengua tiene cartílagos. La lengua es una bolsa de músculos, es un órgano musculoso. Entonces los arcos braquiales, ¿qué es lo que forman en la lengua? ¿Qué es lo que le aportan? El epitelio de la lengua, recuerden, o parte de la mucosa de la lengua, porque el epitelio que reviste en las cavidades internas forma parte de la mucosa. Entonces les voy diciendo ya que para esta evaluación continua 2 entra también arcos braquiales, porque nos hemos olvidado, y yo les dije cuando iniciamos esta unidad que los arcos braquiales constituían una estructura muy importante de la morfogénesis de la cara y el cuello. La hija, ¿qué pasó? Muy bien, entonces la lengua es un órgano musculoso y lo que va a formar los arcos braquiales solamente es el epitelio que lo reviste, ¿sí? Entonces el origen del epitelio, ya lo hablaremos en teoría, del cuerpo que reviste el cuerpo de la lengua se origina del primer arco braquial. Por lo tanto, ¿cuál será su origen blasodérmico? Del epitelio del cuerpo de la lengua. Origen blasodérmico. Origen estructural, y acabo de decirles, es el primer arco braquial, pero el origen blasodérmico ectodermal. Mientras que en la raíz de la lengua van a participar el segundo, el tercer y el cuarto arco braquial. Miren los 4 arcos braquiales, sin embargo, es una parte pequeña, es un tercio nada más. ¿Sí? Bien, y los músculos de la lengua tienen otro origen que se origina de los somites occipitales. Hemos hablado también de los somites occipitales, o que todos los somites originan músculo, cartílago y tejido conectivo de la zona. En este caso, los somites occipitales ya lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que performaban los somites occipitales? Cartílago para la base craneal. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora me está formando los músculos de la lengua. Por eso es que la inervación es diferente. ¿Sí? Muy bien. En el dorso de la lengua vamos a tener unas estructuras especializadas que tienen que ver con un órgano sensorial que son las papilas linguales. ¿Qué son los órganos sensoriales? O estructuras sensoriales. ¿Qué significa? Claro, forman parte de los órganos de los sentidos. ¿Y qué es lo que nos permite los órganos de sentidos? ¿Sentir qué? Yo ahorita le pellizco y es su órgano del sentido el que está permitiendo que usted sienta ese dolor. Eso es la sensibilidad. Le pincho el hueso, le hinco el hueso, le fracturo el hueso y usted siente dolor. Y es el órgano de los sentidos el que ha permitido detectar ese estímulo. El órgano del tacto, el órgano del sentido del tacto permite diferenciar las diferentes texturas, si es áspero, si es liso. El órgano del olfato, los diferentes olores, la vista,
el oído, el gusto, esos son órganos de los sentidos. ¿Ya? Entonces, en la lengua vamos a tener estas estructuras especializadas llamadas papilas linguales que tienen estructuras que nos permiten identificar los diferentes sabores. Y esos son los corpúsculos gustativos. No es lo mismo corpúsculo gustativo que papila lingual. La papila es la elevación, ya lo vamos a ver, del tejido mesenquimatoso. Y el corpúsculo gustativo es una estructura nerviosa que se encuentra dentro de la papila. ¿Estamos? Tenemos aquí, miren, el cuerpo de la lengua, primer arco branquial a partir de protuberancias que ya les voy a explicar, separadas, protuberancias linguales laterales, un tubérculo y par de His, se forman por proliferación del mesénquima que se encuentran en el piso de la faringe que corresponde al primer arco branquial. Este es el primer arco branquial, segundo, tercero y cuarto. Su estructura, ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿No? Pero el primer arco branquial, por la ruptura de la membrana bucofaringea, dijimos que el ectodermo proliferaba y revestía la superficie interna del primer arco branquial. Por eso que el primer arco branquial es ectodermo, mesodermo y ectodermo. Mientras que el resto será ectodermo, mesodermo y endodermo. Por eso es que en la boca vamos a tener estructuras de origen ectodermal y origen endodermal. Entonces, este es el piso de la faringe. Y toda esta zona de este piso le corresponde al primer arco branquial. Lo que está en la superficie de este piso, ¿qué será? ¿Qué hoja de azúcar tiene? ¿Cómo? Fuerte, hija. La protuberancia no. ¿Qué hoja blastodérmica es la que está revistiendo el piso? Porque este piso es endodermo. ¿Estamos de acuerdo? Ectodermo, pues hijos, porque esto le corresponde al primer arco branquial. Endodermo será toda esta zona, del segundo, el tercero y el cuarto. Y por debajo vamos a tener al mesodermo. Entonces el mesodermo, pero ojo, es ectomesénquima, recuerden. Todo esto es mesodermo, pero es, lo apropiado es ectomesénquima porque tiene otro origen de la célula de la cresta neural. Entonces eso es lo que prolifera y deforma estas protuberancias que luego se unen y van a formar el epitelio del cuerpo de la lengua. En la raíz intervienen, hemos dicho, el segundo, tercer y cuarto arco branquial. Y aquí vamos a tener la raíz de la lengua, que me indica que quien participa más en la formación del epitelio de la raíz es el tercer arco branquial. Por eso está de amarillo. Inicialmente intervienen los tres, pero finalmente quien interviene más es el tercer arco branquial. Aquí tenemos el cuarto arco branquial. La lengua está completamente formada hasta la sexta semana de vida intrauterina. Entonces eso es lo que vamos a ver. No tenemos láminas
de acá sería el foramen caecum. O agujero ciego que me limita, me está indicando los límites del cuerpo de la lengua y la raíz de la lengua. Estos son embriones de más edad. Por lo tanto, calculamos simplemente que el tercio posterior será raíz de lengua. Por lo tanto, lo que está indicando este puntero es el epitelio de la raíz de la lengua. Y esta zona de acá, el epitelio del cuerpo de la lengua. Origen estructural, ectodermal, blasodérmico, ectodermal, origen blasodérmico, endodérmico, que es del segundo, tercero y cuarto. Origen estructural será primer arco branquial, origen estructural, segundo, tercer y cuarto arco branquial, ¿no? Por detrás tenemos la epiglotis y el epitelio o la mucosa que reviste la epiglotis se origina del cuarto arco branquial, ¿sí? Y tenemos aquí el cartílago elástico, que no lo he dibujado, ¿no? Pero, ¿por qué tiene cartílago elástico? Porque este epiglotis se va a tener que abrir y cerrar, moverse, para poder dejar pasar el aire o los alimentos. Por eso es que tiene elasticidad, y quien le va a dar esa elasticidad es el cartílago, y sostén a la vez, es el cartílago elástico, ¿sí? Muy bien. Entonces podemos nosotros hablar de su inervación. La inervación, la lengua tiene inervación sensitiva, inervación sensorial e inervación motora. ¿Quién le dará la inervación sensitiva? A ver, piensen. A ver, hijos, ya. Chicas. Inervación sensitiva. ¿En qué están en anatomía? El trigémino, ¿no? ¿Por qué? Porque si este se origina del primer arco branquial, el par craneal que le corresponde, es el trigémino. Inervación sensitiva del tercio posterior o de la raíz de la lengua. ¿Cuál? Fuerte, hija. ¿De dónde trama de quién es? A ver, hija, dígame los pares craneales de los arcos branquiales. Por eso ya ve, va a entrar arcos branquiales para la evaluación continua. ¿Pero de quién es el trigémino? Dígela ahí, hija. Ya. Ayúdela. Del cuarto y sexto era el vago. ¿Y el tercero no tiene? Y el tercero era el glosofaringio. Glosofaringio. Entonces hay cosas, eso no pueden olvidar porque es el área donde ustedes van a trabajar, hija. No pueden olvidar. Entonces ya vamos a ver el por qué. Si, ¿quién participa más en la formación de la raíz de la lengua? El tercero, no, ese es de la raíz. ¿Cómo? El primero. Primera. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Segundo, tercero. Plageen, pues hijas, ahí les estoy dando para que plageen. Lo único que tienen que hacer es observar, leer esa imagen, porque el describir es leer lo que me está indicando esa imagen.
y contesten. Miren un tema muy sencillo, hijas. No tenemos que tomar tiempo. ¿Qué dice usted? ¿Quién le proporcionará la inervación sensitiva al epitelio de la mucosa de la raíz de la lengua? El glosofaringio, hija, mire, todo amarillo. Y obviamente una ramita también del vago o décimo par craneal, porque también va a participar, ¿no?, en la parte posterior. ¿Y por qué no del segundo? Ya vamos a hablar en teoría, ¿ya? Pero eso, ahí pueden deducir, hijas, por favor. Lo que yo quiero es eso, que ustedes desarrollen capacidades, hijas, habilidades. No quiero memoria, porque está demostrado. Lo hemos visto un montón de veces, se han tomado pasos prácticos, se les ha tomado pasos de teoría, el examen. Entonces, ¿por qué no recordamos? Porque lo memorizamos. Pero si grabamos nuestra imagen ahí y lo entendemos, no vamos a tener problema. Ustedes tienen que aprender a utilizar las herramientas que tienen. Aquí les estoy dando una imagen. Y lo único que tienen que hacer es describirla. Como le digo yo, leer, yo tengo ahí la cosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, viendo su origen estructural, podemos deducir su inervación. Los músculos se originan de los somites occipitales y ellos van a tener inervación motora. En este caso es el 12º par craneal o el hipogloso. La inervación sensorial, bueno, por eso digo, siempre digo, la teoría debe ser antes. Como el tercer arco branquial va a proliferar más y engloba el segundo, por eso es que el séptimo par craneal migra hacia la zona del primer arco branquial. Por eso es que la inervación sensorial del cuerpo de la lengua, que es donde se encuentran las pupilas linguales, está a cargo del facial, ¿no? Del facial, lo que ha sido desplazado de atrás hacia adelante. ¿Está claro? Sensitiva, entonces, 5º para el cuerpo, 9º para la raíz, sensorial, el 7º par craneal, ¿no?, porque ha sido desplazado. La raíz de la lengua no tiene inervación, pero algunos dicen que a veces sí, porque los corpúsculos gustativos no es patrimonio del cuerpo, ya lo hablaremos posteriormente cuando hagamos histología. Se dice que está dada por el glosofaringio, en la raíz de la lengua, si es que hay, ¿ya? Y bueno, entonces la motora que genera movimiento es por el 12º par craneal. Eso es así de simple, miren. Esto es en un corte sagital, pero podemos verlo también en un corte frontal o corte de mascarilla. Aquí tengo la lengua y aquí también. Dependiendo de la distancia que separa y de la ubicación del cartílago de Meckel, yo puedo deducir si estoy en un corte frontal, tengo que deducir si estoy en cuerpo o raíz. ¿Y quién me va a indicar? Un corte no tan superficial y medio, pero la raíz de la lengua va a ser un corte así posterior, que es el único tipo de corte. Entonces, ¿cómo lo puedo diferenciar? Con la posición del cartílago de Meckel, porque recuerden que el cartílago de Meckel surge de aquí y se acerca en la línea media. De tal manera que si en el corte frontal yo veo a esos dos frijolitos juntos, o sea, cartílago de Meckel, están aquí, ¿qué parte de la lengua está recogiendo? El cuerpo, porque me está indicando que mi corte es superficial. Si lo veo separado, pero no tan arriba, también cuerpo de la lengua. Pero si yo al cartílago de Meckel lo veo arriba y bien separado, entonces definitivamente es raíz de la lengua. Ya, pero no les voy a exigir, pero
cartílagos laringeos que están aquí, ¿no? Me indica que estoy en la región posterior, por lo tanto, esto es raíz de lengua. Pero ya no les voy a decir, pero como les digo, tienen que aprender a analizar. Epitelio lingual. Y estas pequeñas elevaciones que tienen aquí corresponderían a las papilas linguales. Porque las papilas linguales se van a formar por proliferación de vectores séntima. De la lengua, y aquí está el eto mesénquima. Las fibras nerviosas, aquí en este caso el séptimo par craneal, sus terminaciones nerviosas son las que van a inducir la proliferación. Entonces aquí tengo la fibra nerviosa, prolifera el eto mesénquima. Aquí también prolifera y desplaza a mi epitelio. Entonces eso es lo que tengo ahora. Y estas corresponden, son entonces las papilas linguales, ¿ya? Que son de varios tipos. Tenemos las papilas fungiformes que se encuentran en la vena lingual. La unión del cuerpo y la raíz, esta es la vena lingual. Aquí se ubicarían las papilas caliciformes, paralelas a esta vena lingual, porque es como una V en realidad, y las papilas más abundantes serían las papilas filiformes. Luego vamos a tener papilas fungiformes y las papilas foliadas que están en los lados laterales, ¿ya? Entonces, estas pequeñas elevaciones me van a indicar que corresponden a las papilas linguales. Por eso podría ser papilas caliciformes, podría ser, ¿verdad? Y si lo encuentro a cualquier nivel, son papilas filiformes, pero simplemente vamos a identificar como papilas linguales. Y dentro del epitelio de estas papilas linguales es donde vamos a encontrar los corpúsculos gustativos. Y no todas las papilas tienen esa función. Las fungilas, cali y las foliadas sí tienen función gustativa. Las papilas filiformes no, ¿ya? Entonces, si vemos elevaciones, serán las papilas linguales. Eso también es el epitelio lingual, y esta zona corresponde a la zona muscular. La unión de los tubérculos laterales, si yo tengo aquí, este es el piso de la faringe, se formó una protuberancia lingual lateral, aquí la otra protuberancia lingual lateral. Se van a unir. ¿Con qué mecanismo de fusión se unirán estos tubérculos linguales laterales? Consolidación remodeladora, porque si se están originando en el mesénquima de un mismo plano, de aquí se proliferó los tubérculos, entonces aquí no proliferó, por eso están separados, pero cuando le toca el momento de fusionarse,
Se reactiva aquí la proliferación, alcanza la superficie y diremos que se fusionó. Pero ¿es una fusión verdadera? No, es una fusión aparente, es consolidación remodeladora. Y en esta zona de fusión es donde se va a formar un tabique fibroso. Y es lo que vamos a ver. Es un tabique fibroso, tejido conectivo fibroso. Por eso es que los jóvenes, aquí está, se pueden cortar la lengua en la mitad y no pasa absolutamente nada, porque la inervación, todos sus controles vienen de lóbulos opuestos del cerebro. Entonces va a tener movimiento, no es que lo corte y ya corta el nervio, no, porque esto será por el lado izquierdo, esto por el lado derecho, no hay ningún problema, ¿ya? Es lo que se llama la lengua bífida. Eso es lo que vamos a ver de lengua. Y luego las glándulas salivales, que también se forman del epitelio oral por inducción del ectomesénquima, ¿no? Igualito que en las piezas dentales, en la odontogénesis. Interacción del ectomesénquima y el epitelio oral. Y las glándulas salivales las podemos clasificar de acuerdo al tamaño, ya lo veremos en histología, de acuerdo al tipo de secreción. Ahora vamos a tomar en consideración de acuerdo al tamaño. Glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son la parótida, que se encuentran en esta zona, la glándula submandibular en el ángulo mandibular y la glándula sublingual debajo de la lengua. Entonces vamos a identificar desde el punto de vista o de su fase embriológica, ¿no? Cuando se está formando. No vamos a ver la parótida porque no tenemos la glándula, pero es lo mismo. Las etapas de formación de las glándulas salivales, ya sean mayores o menores, es la misma. Y me estaba olvidando, ¿a quiénes llamamos glándulas salivales menores? Mayores obviamente porque son grandes y están en la profundidad de nuestro pared de la boca. En cambio, las glándulas salivales menores son glándulas pequeñitas que están muy cerca a la mucosa oral y están distribuidas en toda la mucosa oral. Pero las etapas de formación es la misma. ¿Cómo se forma? Rápidamente, totalmente. Tengo el epitelio oral, se condensa como si fuese la lámina primitiva del cuerpo. Luego, ¿qué pasa? Prolifera como un brote de hierro, ¿no? Pero esta es entonces la etapa de proliferación y elongación. Prolifera el ectomesénquima y esta luego se va ramificando. Y luego de estas ramificaciones es donde se separan las células para formar los acinos para formar, no, ya estoy mezclando las cosas, ahí nomás, para formar los acinos. ¿Ya? Estos son acinos o adenómeros glandulares, que son los que van a formar la saliva. Luego, estas ramificaciones, estos cordones epiteliales, se canalizan. Imaginémonos que aquí se canalizó. ¿Y qué van a formar? Los conductos glandulares. Los conductos glandulares y los adenómeros constituyen la parte funcional de la glándula, llamada parénquima glandular. Y el tejido mesodérmico o ectomesénquima es el que le va a formar la cápsula, lo separa en tabiques y me va a formar el tejido conectivo que rodea a los acinos, a los conductos. Recuerden, el tejido conectivo va a rodear a todas las células, a todas las estructuras u órganos. Esto es, vamos a imaginar que es un órgano, la glándula salival. ¿Quién lo rodea? Tejido conectivo. ¿Y por qué? Porque el tejido epitelial, chicos, no pueden olvidar esto, es un tejido avascular. ¿Quién lo va a nutrir? Tiene que ser el tejido conectivo. Entonces, el mesénquima
que es la parte no funcional. ¿Vamos? ¿Está claro eso, hijas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, aquí vamos a esto de la lengua, aquí no estoy viendo, pero aquí sí. Miren, esto es la lengua, el proceso mandibular, y esto viene a ser el piso de la lengua. Aquí, ¿no? Su lengua, y luego tengo, ahorita ya tenemos hueso, el proceso mandibular, ¿no? Entonces, eso es piso, y aquí vamos a ver como una especie de picaroncitos, pueden ser abiertos o cerrados. Cuando es cerrado, cuando veo así, esto será un asino. Pero si yo lo veo que tiene luz, esto será un conducto, pero en corte transversal. Yo puedo ver así estructuras, miren, cordones epiteliales así, o ya veo así. Ambos son conductos. Solamente que aquí he hecho el corte superficial de ese conducto y aquí sí he cogido la luz de ese conducto. En este caso, lo que estamos viendo son conductos glandulares de la glándula sublingual. Y luego tengo aquí esta estructura, tengo que cambiar, ya se están decolorando. Miren, está más grande, está delimitada, y veo estructuras huecas aquí, en corte sagital, en corte transversal. Estos son conductos glandulares. Y aquí veo mejor los adenómeros, ¿no? Que no veo luz. Entonces, estos conductos y los adenómeros constituyen el parénquima glandular, la parte funcional, y lo que lo rodea aquí donde no hay nada, aquí, eso es el estroma. Y esta es la cápsula en formación. Y como está en relación con los cartílagos de la laringe, esta es la glándula submandibular. Lógico, si mi glándula está aquí, obviamente voy a ver cartílagos laringeos. La glándula sublingual veré en relación con la lengua. Y si fuese mi glándula parótida, yo tendría que ver que esté en relación con la ATM y con el oído. Son las mismas estructuras, solamente que la parótida está más distendida porque es la glándula más grande, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta, hijas? ¿No? Ya. Prenda, voy a ir colocando y ustedes van a ir tomando su foto, reconociendo